comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas. Recuerda cuál es el objetivo del programa, es poder agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite tener para ser buenos proveedores de los deseos, de las necesidades de nuestra familia, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos ser de bendición a una mano amiga. Así que damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa súper interesante y particularmente si vives en Guatemala, es prohibido que te lo pierdas. Hoy tenemos una invitada especial y ya Mario nos comentará al respecto, a quien aprovecho a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes, amigos, en un programa de trascendencia financiera que va a ser trascendental, valga la redundancia, en sus finanzas, especialmente porque una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros es que nuestro comportamiento financiero se queda documentado y es parte de lo que nosotros nos vemos como un récord crediticio. Pero más que hablar de récord crediticio, vamos a hablar de que todo el proceso de la banca tiene un proceso de regulación, un proceso de ordenamiento, de desarrollo, de crecimiento, exponenciación. Y hay una entidad especialmente que es la que se encarga de poder ayudarnos como consumidores, ayudar a las entidades financieras. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a una invitada de la Superintendencia de Bancos. Nuestra invitada se llama Dayana Aceituno, es doctora en educación financiera y subcoordinadora de la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. O sea que sí sabe un montón de lo que estamos hablando el día de hoy. Así que primero que todo, bienvenida, Dayana, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a la audiencia por permitirnos este espacio en el que esperamos pues también crecer con ellos y trascender, como ustedes bien dicen. Super. Enhorabuena, tuvimos la oportunidad de tener a Dayana años atrás, no recuerdo ni siquiera en qué momento fue que estuvimos, pero recuerdo que se estaba iniciando el departamento de educación financiera proporcionada por la CIP, así que pues, nos va a dar una idea de hace cuánto fue que estuvimos por acá. Uy. Wow, creo que habrán sido unos 12 o 14 años. Bueno. Nuestro programa ya tiene 15 de estar institucionalizado como un programa de educación financiera que busca precisamente acercar a la población con la institución para que conozcan su función, como contribuir a una formación ciudadana, que conozcamos el quehacer de las instituciones y cuál es el rol que tienen en la vida nacional y a uno en qué le impacta. Así que algunos años atrás es que estuvo Dayana por acá. Yo aún así me siento joven, gracias, pero bueno. Antes de la presbicia. Pero es un verdadero gusto nuevamente tener a Dayana con nosotros y hoy, como le mencionaba en la introducción, es un programa que no se puede perder. Ahí, yo no sé si a usted, amigo o amiga, le sucede, a mí me pasa con frecuencia, es que no sabemos realmente cómo funcionan muchas de las entidades gubernamentales, como en este caso particular la Superintendencia de Bancos, y particularmente cómo es las funciones que haga la CIF, por ejemplo, me afectan o me benefician como ciudadano guatemalteco. Yo sé que nos escuchan muchas personas fuera de Guatemala y en formato de podcast. Le animamos a que usted se cuestione lo mismo donde usted se encuentre, donde usted viva, llámese como se llame esta institución. Entonces vamos a iniciar quizás, Mario, conversando con Dayana sobre poner un poco el contexto de qué es lo que hace la Superintendencia de Bancos y realmente cómo yo como guatemalteco debería importarme qué es lo que hace la CIF. Entonces, la pregunta principal que tenemos es, bueno, ¿qué es la Superintendencia de Bancos y cuál es su función especialmente dentro del sistema financiero de Guatemala? Por supuesto, vamos a partir de un pasito previo que es, imaginémonos, pues precisamente hablando de abundancia, hay personas que tienen la capacidad de ahorrar y ese ahorro se convierte en un depósito a través de una institución bancaria. Uh-huh. Y estas instituciones no se quedan ahí con el dinero dormido, sino que lo ponen en movimiento a través de préstamos hipotecarios para empresas, para consumo, y esto es lo que se conoce como la intermediación financiera bancaria. Entonces hay una institución que permite que esa capacidad de ahorro que tienen algunas personas se pueda mover y capitalizar otros proyectos e incluso gobiernos o actividades
para que la economía de esa manera se active. Entonces estamos hablando de un recurso muy importante que es el ahorro nacional, y la Constitución de Guatemala en el artículo 133 establece la obligación del Estado de proteger ese ahorro nacional que llega a las entidades bancarias. Y en este caso, entonces es ahí donde la misma Constitución establece que habrá una entidad que se encarga de supervisar que estas entidades, al igual que cualquier negocio que están expuestas a un riesgo, gestionen adecuadamente ese riesgo. Entonces, imagínense ustedes que tienen una empresa y ustedes le dan crédito a sus clientes, ahí hay un riesgo, ¿verdad? Que no les paguen. El riesgo de la liquidez, que es cómo van a manejar el flujo efectivo de su negocio, las entidades bancarias igual tienen este riesgo. Y el de reputación, no digamos, ¿verdad? Aunque no es un riesgo propiamente financiero, sí es algo que puede ir afectando a las entidades. Y de esa cuenta es que luego de la Constitución, pues hay algo muy importante y que fundamenta la acción de la Superintendencia de Bancos, que es la Ley de Supervisión Financiera. Y ya ahí se empieza a establecer cuáles son las entidades que supervisa, que, como el nombre lo dice, Superintendencia de Bancos, pues son entidades bancarias principalmente que tienen muchísimos activos financieros, pero también existen otras entidades, las compañías aseguradoras, hay casas de bolsa, hay almacenes generales de depósito, porque el banco ya no empieza a operar él solito, empieza a tener también actividades financieras relacionadas. Entonces, es un ecosistema, ¿verdad? Exactamente, y muchos de estos operan como un grupo financiero, que cuando nosotros los observamos vemos que comparten cierta línea gráfica, imagen, y el riesgo, las instalaciones físicas, y ese riesgo no se queda solo en ese banco, ¿verdad? Puede extenderse. Entonces, la gestión de ese riesgo es lo que lleva a que exista una institución de esta naturaleza que vela, como nosotros decimos, supervisa y vigila, que vela porque además del cumplimiento de la ley, que son como los aspectos mínimos que una institución financiera, en este caso, debe observar, pero también hacer algo como es prospección, identificar cuáles son aquellos riesgos relevantes y entonces destinar más enfoque a la gestión adecuada de esos riesgos que se puedan detectar. Y es ahí pues la función principal de la institución, que por un lado tenemos todo el tema de supervisión financiera a las entidades que pues nosotros siempre le ponemos ahí el apellido de entidades financieras supervisadas, porque algunas, aunque se parecen mucho a este tipo de actividad, salen de ese perímetro de supervisión. Tienen su propia ley, como el caso de las cooperativas, o pues han nacido en un ecosistema un poquito diferente, ¿verdad? Como las entidades, las fintech, que ahora son bastante relevantes también para la inclusión financiera, y por eso siempre subrayamos que son las entidades financieras supervisadas. A ver, solo quiero recapitular un poquito esto, Diana, para poder entender bien esto. Básicamente lo que estamos hablando es que esta institución lo que hace es que supervisa y dictamina las reglas del juego para poder manejar el riesgo de estas entidades, especialmente cuando están captando dinero de la población. El no estar supervisado es que simplemente dice de que no están necesariamente garantizando de que esta institución cumpla o no cumpla los reglamentos y los dictámenes que se definan. La ventaja que tiene es que le da cierta tranquilidad al consumidor el hecho de que una institución supervisada se mantenga en un rango de riesgo razonable, que aunque pues siempre puede pasar mil cosas en el camino, por lo menos va a tener un criterio estandarizado y comparable para otras instituciones financieras, ¿correcto? Sí, es como tener un proceso más ordenado, desde la entrada al mercado de una institución, la puesta en marcha, su ejecución y de hecho también los procesos de salida de un mercado. Entonces, como decíamos, hay entidades que tienen esa característica que por ley son supervisadas y otras que no quiere decir que no sean legales, sino que su giro de negocio, por ejemplo, no es captar y prestar, que es la intermediación financiera. De pronto hay alguien que se dedica a otorgar préstamos, pero no capta. Entonces ahí, como ya no existe esa figura de intermediación financiera, entonces ya su regulación es más en el índole comercial, digamos, que bajo la ley de bancos y grupos financieros. Esas son algunas de las características que
podemos diferenciar entre una entidad que es supervisada y una que no está bajo ese perímetro de supervisión. Okay. Es decir, a ver, que dentro del marco de la superintendencia de bancos tiene que tener esas dos funciones. O mejor dicho, va a ser la intermediación lo que va a definir qué sí va a supervisar la superintendencia de bancos y qué no va a supervisar la superintendencia de bancos, que puede tener su propio reglamento o, digámoslo también, que no tenga reglamento, ¿verdad? Porque Exacto. está fuera de cualquier tipo de respaldo legal guatemalteco. Está fuera de esa figura de intermediación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una compañía aseguradora, lo que hace es captar el recurso de las personas que contratan un seguro. ¿Sí? Y cuando alguien tiene un siniestro, se enferma y presenta un reclamo al seguro, principalmente de los recursos que la compañía aseguradora ha obtenido de sus clientes, procede a indemnizar o a hacer el pago que corresponda. Entonces, por ahí viene la figura para que la tengamos clara. Hay una captación y un otorgamiento de ese dinero a otras personas. Entonces, es ahí la relevancia de que gestionen, porque están, en pocas palabras, haciendo el negocio con el dinero de alguien más. Buenísimo. A ver, yo sé que esta pregunta podría sonar trocitos uno, pero creo que muchos la pueden tener. Tiende a haber una confusión entre Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala. Si pudiéramos definir o hacer de alguna forma muy simple cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿cuál dirías, Diana? Voy a partir de lo que se parecen. Okay. Y que tal vez por eso es que nosotros tenemos esa inquietud. Porque ambas son entidades de banca central. Así se llama, ¿verdad? Es una banca central, es decir, que tiene, en el caso del Banco de Guatemala, ya empezamos a separar las funciones. Tiene una ley orgánica que establece que el banco se encarga de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y esto quiere decir emisión de papel moneda, lo que nosotros conocemos como los billetes, ¿verdad? Las monedas. También tiene como misión contribuir a que el nivel de precios, la inflación, pues se vaya manteniendo. Y esto es un poquito cuando ya entran en juego esas políticas de las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, esto es por un lado. Y en el caso de la superintendencia, ya se enfoca en la práctica de las instituciones que, como decíamos, están bajo ese perímetro de supervisión. No las administra, porque la ley de supervisión lo establece y la ley de bancos y grupos financieros también, que la responsabilidad de la administración de las instituciones es de su consejo de administración. Pero sí contribuye a hacer este ejercicio que les decía, tanto de cumplimiento, por un lado, de la normativa vigente y por otro, una prospección de los riesgos a los que se puede estar expuesta una institución financiera, y de esa cuenta es que va contribuyendo también a la estabilidad. Entonces, por ahí nace un poquito que, como ambas son de banca central, tengamos como esa confusión, y en algunos países es la misma entidad la que hace ambas funciones. Entonces, en algunos otros lugares el Banco Central tiene ambas actividades y por tanto uno tiende a pensar que acá es de manera similar. Y por otro lado, pues existe también que muchas de los reglamentos que se aplican, de hecho los reglamentos que se aplican a las entidades financieras son aprobados por la Junta Monetaria, y esta junta, donde preside el presidente del Banco de Guatemala, que a su vez es presidente de la Junta Monetaria, pues va aprobando esta normativa que se le llama prudencial, ¿verdad? Para que las entidades sean prudentes respecto a la gestión del riesgo, y de esa cuenta es que pues ya podemos ir haciendo esa diferenciación. O sea, lo voy a poner resumido para ver si le entendí. El Banco de Guatemala dicta las reglas y la superintendencia supervisa que se ejecuten de la forma correcta. ¿Sería una forma sencilla de verlo? Bueno, el banco en materia monetaria, sí, como decíamos, ¿verdad? Cambiaria, y ya la superintendencia tiene por otra parte la supervisión de las entidades financieras, de tal manera que ellas estén más orientadas a gestionar adecuadamente los riesgos a los que están expuestos. Muchos de los reglamentos los aprueba la Junta Monetaria. Es Junta Monetaria la que aprueba estos reglamentos. La ley es explícita en decir que a sugerencia de la Superintendencia de Bancos. Entonces, pues la superintendencia eleva a este
cuerpo colegiado, le decimos, porque son varias personas las que participan ahí, no solo es el presidente del Banco de Guatemala, también hay representación del sector privado organizado, de la academia, de distintos sectores que tienen una voz y un voto en ese momento, con excepción del superintendente de bancos, quien participa con voz, pero sin voto en esas decisiones. Ah, interesante, no tiene voto. No tiene voto. Esa sí no me la sabía. Yo tampoco. Entonces está... Bueno, aprendimos algo nuevo también nosotros. Y dentro de esto, Dayana, a ver, nosotros hemos sido bastante vocales con Mario, que creemos que la política monetaria que se ha tenido en Guatemala ha sido bastante buena. Ha sido una referente ante los desastres que hemos visto en otros países latinoamericanos, europeos. Y sin embargo, esa misma, llamemos, marco legal, ese tema de gestión, de alguna forma escuchamos también que las fintech muchas veces se quejan de que es un poco lento el proceso, que no se abren los APIs para obtener interconexión con las instituciones bancarias y demás. Aquí viene mi pregunta. Normalmente cuando hay más certeza, más seguridad, se tiende a ser más lento en innovación. ¿Cómo lo ha visto usted este tema para ver ese estira y encoge entre innovación y seguridad? Sí, hay un principio que es el de la proporcionalidad, que trata también de mantener como en armonía la regulación y la innovación. Y en este caso, uno de los elementos que viene a contribuir a que se vaya dando más acceso a los servicios financieros es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que precisamente busca propiciar las condiciones para que se facilite el acceso, el uso de los servicios financieros, pero que estos también sean de calidad, que contribuyan a la calidad de vida de las personas de manera asequible. Es decir, que sean accesibles, que no sean extremadamente caras, pensando que la inclusión financiera está enfocada también hacia las personas que están en lo que llamamos la base de la pirámide de la población, que probablemente son grupos excluidos tradicionalmente, no tienen una garantía, un colateral fuerte, entonces para un préstamo tal vez no son sujetos en un sistema más estructurado, pero que estas entidades están viniendo a contribuir a esta inclusión financiera, y creo que por ese lado la ENIF, que ha sido impulsada por Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía, viene a enriquecer que distintos actores que están en este entorno financiero puedan también tener esta participación en el mercado, y nosotros como usuarios pues observemos también cuáles son las características de una entidad que me ofrece un servicio. Y aquí quisiera hacer un llamado, ¿verdad? A lo que nos decían, que como usuarios pues nosotros podemos ver a las dos caras de la moneda, la entidad financiera que tiene ciertas regulaciones, cumplimientos, y también nosotros como usuario hacer nuestra labor, investigar un poco, conocer de qué se trata, si este servicio empata con una necesidad que yo tengo, pues ahí está el hit. Uh-huh. Cuando solo me lo ofrecen y yo lo tengo porque estaba de moda o no sé, ¿verdad? Puede surgir que eso entonces no empataba con un objetivo que yo tenía, y es ahí donde entra precisamente la educación financiera. Ahora, me está mencionando entonces de que la superintendencia, uno de sus roles también importantes no solo es el concepto de supervisar las entidades financieras, sino es esta parte de educación financiera. Eso que estaba mencionando que hace bastantes años empezamos a platicar cuando empezaba este concepto, pero ¿podría ampliarnos un poco más qué significa la educación financiera para ustedes como superintendencia? Tiene que ver con este proceso mediante el cual una persona va formando sus competencias, ¿verdad? Sus competencias, que son sus conocimientos, las habilidades, pero también llevarlas a la práctica con su conducta. Voy a poner un ejemplo que ustedes deben estar súper familiarizados, en el que uno le pregunta a alguien, ¿crees que un seguro es bueno? Sí, es buenísimo. Sin duda. ¿Y tienes un seguro? No. Entonces hay una brecha ahí entre lo que la persona sabe y lo que efectivamente hace. O ahorrar es bueno, sí. Pero ¿y usted ahorrado en los últimos 12 meses? No. Entonces es como ir cerrando esa brecha entre lo que pensamos y lo que decimos y lo que efectivamente hacemos. Y esto tiene como eje fundamental algunos elementos que están relacionados con el bienestar financiero. Uno de ellos precisamente es que tengamos metas, que podamos tener de alguna forma un objetivo en nuestra vida,
La otra es una gestión de nuestras finanzas de manera cotidiana, a través de un presupuesto podría ser. El tercer elemento es contribuir a la resiliencia financiera cuando vienen estos choques que mencionaba César. Exactamente, vienen estos choques y pues en tiempos de bonanza no se mide la resiliencia, se mide cuando pasa algo, ¿verdad? Como nos decía, pueden haber eventos catastróficos internacionalmente, pero Guatemala ha salido avante. Igual nosotros en nuestra casa, cuando estamos bien, pues no se mira si tenemos un fondo para emergencias. Cuando pasa algo, ahí es cuando cobra relevancia. Ahí demostramos. Exacto, entonces tener estrategias para ser resiliente y tener también acceso a financiamiento. Tener la posibilidad de acceder a un financiamiento cuando tenemos un objetivo o una meta. Y pues de esa manera es que la educación financiera contribuye y construye el bienestar. Ahora, quisiera hacer una pregunta, de nuevo, perdón, ese es no doble clic, pero me llamó mucho la atención. Acuérdate que ese es también nuestro enfoque en trascendencia financiera sobre la educación financiera. ¿Cuáles son los temas que ustedes han visto que ha tenido mayor necesidad la población de desarrollar durante estos programas que han tenido con la superintendencia? Les comparto que en la página web de la Superintendencia de Bancos hay una sección de gestiones de usuarios y ahí hay unas estadísticas sobre las gestiones que nuestros usuarios plantean sobre las entidades financieras o algún servicio que han tenido. En el top 5 vamos a encontrar elementos que están relacionados con el acceso a crédito, información del historial crediticio, y por eso es tan relevante que conversemos sobre este tema, información sobre negociación de un convenio de pagos, cambiaron la tasa de interés o las condiciones del préstamo, esa es otra de las variantes, y de esa cuenta es que el tema del acceso a crédito sigue siendo uno de los que presenta en ese top que les decía la mayoría de las gestiones. Ahora también estamos observando un fenómeno y la invitación, como les decía, a la población es ir también conociendo de qué manera podemos blindarnos, es el tema de ciberseguridad. Ah, sí. Todo el tema de fraudes, el tema de cómo no me roben identidad, ese tipo de cosas. Estafas, fraudes, que estemos... Por un lado, como decíamos, la regulación está dirigida a una institución financiera, pero la educación está dirigida al usuario y son dos caras de una moneda que contribuyen a un sistema más estable, más accesible, inclusivo y también informado. De hecho, estaba ingresando a la página web, usted si quiere ingresar, es sib.gov.gt, ahí es donde usted puede ingresar. Y lo que estaba viendo es que en su menú principal pues está inicio, quiénes somos, entidades supervisadas, información del sistema financiero, IBE, normativa y educación financiera como comunicación estratégica. Es decir, es un tema relevante dentro del menú principal de la Superintendencia de Bancos. Usted ingresa a la educación financiera y ahí va a encontrar una buena cantidad de recursos. Tenía bastante de no ingresar. Hay cursos de finanzas, consejos financieros, y tratan una serie de temas. Ahorro, te leo los temas educativos solo para que lo vean. El ahorro, presupuesto y consumo inteligente, tarjetas de crédito, finanzas personales, manejo del crédito, importancia del seguro, funciones de la superintendencia, prevención de lavado de dinero y servicios financieros innovadores. O sea que es bien amplio. Materiales educativos, ABC de educación financiera, material para docentes y alumnos, glosarios, solicitar ejemplos impresos, conferencias, presentaciones, solicitar conferencias. Es bien interesante. De hecho, es un tema que quiero que profundicemos luego. Tal vez voy a dejar la pregunta en la mesa porque quiero decirles que al regresar de nuestra primera pausa vamos a hablar sobre el historial crediticio, que eso es donde yo les decía que tienes que saberlo porque lo que no sepas de tu historial crediticio sí te afecta. Es crucial y tal vez la pregunta con la que quiero dejar o cerrar momentáneamente el tema de la educación financiera va a ser que uno puede pensar, sí, ¿cómo me van a enseñar ellos si yo estoy con problemas financieros? Y lo digo entre comillas, a causa de las mismas instituciones financieras. Y ahí es donde dice, yo no quiero a alguien que sea juez y parte. Ahí es donde vamos a preguntarle a Dayana cómo respondería a la persona que puede pensar de esa forma y pueda aclarar ese punto. Vamos a ir a mensajes. Regresamos en breve. Esto es Trascendencia Financiera. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos recordarles que estamos conversando con Dayana Aceituno,
que nos está compartiendo un poco del rol de la Superintendencia de Bancos y cómo esto de alguna forma se relaciona con nuestras finanzas personales. Ya vimos brevemente un poco el funcionamiento general de la Superintendencia de Bancos. Estábamos adentrando, Mario puso aquí pie para conversar un poco sobre el tema de lo que es la educación financiera, y tenemos la cereza del pastel en la cual vamos a conversar sobre ese famoso historial crediticio y cuáles son las funciones que puede tener el conocerlo y cómo adquirirlo. Pero bueno, dejé una pregunta en el segmento anterior, Diana. ¿Qué le respondería usted a esta persona que dice, pues si yo tengo problemas financieros, los tengo por las instituciones financieras, ¿cómo puedo yo permitir que alguien me enseñe cuando es juez y parte? Lo dije todo entre comillas para que usted, por favor, nos explique para esa persona que pueda tener esa misma inquietud. Vamos a ir como desglosando por etapas esta pregunta. Uno es, como decíamos al inicio, tener como las dos caras de la moneda. Por un lado está la regulación que las entidades deben observar. Están obligados por la ley de bancos y grupos financieros, en el caso de un crédito, a evaluar la capacidad de pago de sus clientes o solicitantes. Incluso cuando ya tienen el préstamo y son deudores, también en esas etapas deben irlo revisando. Por eso existe el Sistema de Información de Riesgo de Crédito, que es el SIRC, que da origen a esta información que contiene el historial crediticio y que vamos a profundizar en eso. Por otro lado, nosotros como usuarios, con el tema de la educación financiera, también estar sensibilizados a conocer cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, conocer nuestra capacidad de generar flujos de efectivo para pagar un crédito, ya sea que lo estemos solicitando o ya lo tengamos, cómo estamos con nuestro termómetro financiero, ¿verdad? Para ir viendo que nuestra capacidad de generar ingresos pueda suplir los pagos de los préstamos. Entonces tenemos como las dos caras de la moneda en ese caso. Y muchas instituciones están haciendo programas de educación financiera, tanto por el lado de la responsabilidad social de algunos programas que tienen, o bien porque hemos detectado que es en el momento que la persona está buscando información, que está por tomar una decisión, ese es el momento de enseñanza clave para llegar a un usuario. En ese sentido, por eso nuestros recursos educativos están a disposición del público de manera totalmente gratuita. La app, como lo vamos a revisar también, tiene información para que puedan estar actualizados sobre los temas de interés. Entonces, siempre observemos a esas dos caras de la moneda y veamos también que es en ese momento clave, cuando nosotros estamos por tomar una decisión, que salimos a buscar información. Y por eso es importante que también las entidades tengan este rol, que lo han asumido sin que sea parte de una obligación legal. Es decir, en la ley de bancos y grupos financieros no van a encontrar que diga que deben implementar un programa educativo, sino más ha sido iniciativas propiamente para ir compartiendo con el público usuario información de relevancia al momento de tomar una decisión financiera. Y ahí invitarles a todos a que conozcan estos recursos que previamente nos compartían. Hay videos, podcasts, una serie de cursos también que están en nuestro portal, el de finanzas personales, tenemos uno de ciberseguridad, uno de prevención de lavado de dinero, que son para ir contribuyendo también a formar esas competencias financieras que conversábamos. Solo como paréntesis, pues ya que me dan una juguete nuevo, pues entonces aprovecho a jugarlo. Solo para que tengan una idea, amigos, ustedes saben que pueden ver la tasa de interés vigente ponderada por cada agrupación financiera. O sea, podemos saber cuál es la tasa que tiene de intereses en préstamos empresariales, en préstamos productivos, hipotecarios para vivienda y consumo en cada una de las instituciones que se regulan. Eso yo no lo sabía. Tampoco. Está súper interesante, porque ahí está, al cierre de cada mes te sacan una actualización de cómo están las tasas. Si quieres saber cuáles son las instituciones que tienen tasas diferentes, competitivas, unas más altas, otras menores, siempre hay que tomar en cuenta de que esa es una tasa publicada y hay que ver todos los costos asociados, hay que hacer su trabajo de educación financiera, como dice Diana. Pero súper interesante, yo no sabía que estaba ahí. Es una referencia, porque recordémonos que el banco, al igual que una empresa, tiene un segmento del mercado al que se dirige. Observamos en el mercado de bancos que son más dirigidos a corporativo, hay bancos que son más dirigidos al sector de consumo, y cada uno representa un riesgo distinto. Por tanto, la tasa de interés va reflejando como ese ritmo de riesgo. Yo creo que la palabra riesgo es una de las que nos estamos llevando hoy,
en función también del riesgo del cliente, pues se va viendo, por ejemplo, en el crédito hipotecario que nos comentaban, pues hay una garantía sólida que puede ser una vivienda o un inmueble, en tanto que en una tarjeta de crédito la tasa de interés tiende a ser mayor porque la garantía no es tan fuerte como un inmueble. Entonces, eso, y que no todas las tarjetas son iguales porque algunos tienen beneficios adicionales, otras no. O sea, esto es, como les digo, solo, y bien lo dijo Diana, es una referencia, pero es interesante que hasta tengamos ya para poder sacar una idea de comparativo. Hay muchísima información. Tenemos el boletín trimestral de inclusión financiera también, que comparte información desde el punto de vista de las entidades supervisadas, de cómo estamos en el tema que referíamos sobre acceso a servicios financieros, el uso que le estamos dando, para que tengamos esas dos dimensiones de la inclusión financiera un poquito más mapeadas, y en algunos semestres también se comparte la información con enfoque de género. Entonces eso nos permite ver cómo estamos en cuanto al acceso, tanto por el lado de las damas, de los caballeros, y cómo es en cuanto a seguros, a créditos, y como decíamos, pues esto, todo el tema de el otorgamiento de créditos, pues está reglamentado. Hay un reglamento que es el reglamento para la administración del riesgo de crédito, y de ahí pues parte lo mínimo que las entidades deben informarnos también. Aprovecho a hacer una acotación. También hay un acuerdo que es el 6/2014 del Superintendente de Bancos, que dice la información mínima que una entidad nos debería brindar al momento que ya tenemos un préstamo. Y eso es muy importante porque hay unas prácticas que nosotros no tenemos que solicitar copia del documento que formaliza el préstamo. Eso es algo que podemos pedir. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son en general los derechos y obligaciones que estamos asumiendo? Porque ya aquí estamos hablando de un contrato privado, digamos, entre la institución y su cliente. Y algo muy importante es que la tasa de interés, según también la ley de bancos y grupos financieros, pues no es que la ponga la superintendencia, es un referente, como decíamos, está relacionado con el riesgo, está relacionado con la actividad propia del negocio, y por tanto, pues es como un precio. Sí, es libre mercado. Es libre, y eso establece la ley también, que se establece entre el usuario y la entidad. Estaba ingresando y efectivamente tiene un podcast, se llama CIF TV, en el cual son bloques chiquitos de 3 minutos. De 3 minutos, y salen más o menos cada 3-4 días. Así que 2 días. Bien dinámico. Sí, están de 3 minutos, solo para que tengan alguna idea. Estamos diferencia entre ahorro e inversión, diferencia entre finiquito y convenio de pago, la inteligencia artificial en la banca guatemalteca, cantidad de deudores y créditos que existen en los bancos en el sistema supervisado. Interesante. Así que para que usted también pueda ir como dijo Mario, a jugar a esta página. Yo tal vez voy a cerrar antes de que entremos ya al tema de récord crediticio. Vamos a profundizar despacio, así que esté tranquilo de que vamos a ver los temas relevantes con esto, que sé que le interesa mucho a usted. Recuérdese que el responsable al final de la utilización de crédito somos nosotros. Al final de cuentas, las instituciones financieras ponen herramientas financieras, préstamos, tarjetas de crédito, planes de ahorro y demás. Y al final de cuentas somos nosotros, y por eso existe Trascendencia Financiera, y por eso es que también la Superintendencia de Bancos ha habilitado este espacio para poder educar financieramente, para ayudarnos a gestionarlo adecuadamente. Porque si lo gestionamos mal, pues obviamente sabemos de que vamos a tener las consecuencias de todo lo que ese contrato privado dice, ¿verdad? De lo que hacen las tasas de interés, las tasas de mora y todo ese montón de cosas que realmente, si nosotros tomamos el tiempo para educarnos financieramente, pues podemos aprovecharlo y usar bien las herramientas en lugar de meternos en problemas. Pero bueno, pasemos un poco a conversar sobre lo que es el historial crediticio. Entonces me gustaría arrancar con la pregunta de parvulitos para arrancar el tema. ¿Qué es un historial crediticio? Para que las personas puedan tener, porque se oye bonita las dos palabras, pero realmente ¿qué es? ¿Qué es y para qué sirve? Como el nombre lo indica, historial es una historia. Nos cuenta la historia de los recientes 60 meses, más o menos 5 años, de la fecha de consulta hacia atrás, de cómo hemos atendido nuestros préstamos en las entidades financieras supervisadas.
Y entonces, crediticio es porque viene de precisamente los créditos que hemos obtenido ahí, cómo hemos pagado, y esto se consolida, digamos, todas las instituciones. Conversamos sobre el sistema de información de riesgos crediticios. Las instituciones van como alimentando la información, como dándonos una calificación. Entonces, esta calificación... ¿La calificación la da la institución o la da la superintendencia? La da la institución, alimenta el sistema, la institución. Sí. Ok. Con base en el reglamento para la administración del riesgo de crédito, que dice, mire, aquí lo voy a leer porque si la memoria no me falla, dependiendo del tipo de crédito que nosotros tengamos, entonces, por ejemplo, va en función de la morosidad que tengamos con nuestro crédito. En el caso, me voy a referir a los morosidad créditos... es atraso en el pago. Perdón que haga, porque alguien, ¿qué es morosidad? Es el atraso que tengo en pagar cuando debería pagar lo que acordé pagar. Totalmente. Entonces, me voy a referir a los créditos para el consumo. Ajá. ¿Verdad? Si yo estoy al día o voy más o menos con un mes de atraso, mi calificación es de riesgo normal. Me dan una A. Es como que me estuvieran dando una calificación así en el colegio, ¿verdad? Como que fuera nota de colegio. Exacto. Que se pone con color verde para que sepa de una vez. Vamos a ir, si usted está con una A, le van a poner color verde. Sí, y esta es una técnica de semáforo que ya nos va dando alertas. Porque en el color amarillo está cuando tenemos ya entre 30 y 60 días de atraso o demora. En el color naranja palidito, estamos entre 60 hasta 120 días de atraso. Hay una expectativa para la institución de que ese cliente le va a representar una pérdida. Cuando ya hay expectativas de pérdidas significativas es porque hay más de 120 hasta 180 días de atraso. Ahí ya el color es naranja y la siguiente es el color rojo, que así de hecho sale en el reporte del historial, que es de irrecuperabilidad. Ya el riesgo de que la persona pague es muy alto porque ya hay más, estamos hablando de crédito de consumo, hay más de 180 días de atraso, hay más de 6 meses de atraso. Entonces la entidad dice, le voy a poner un rojo porque veo que es un riesgo bastante alto de que ya no voy a recuperar esta plata. Entonces esta calificación se alimenta en este sistema y yo como usuario puedo ir a la superintendencia, ya vamos a ver cuáles son los canales también para acceder a la información y solicitar mi reporte personal. Entonces me dan la información y yo aquí tengo el caso de un cliente modelo que está en A. Y está al día con sus créditos y tenemos entonces que este cliente llegó, consultó su reporte personal y le sale cuáles son las calificaciones. Si la persona tuviera también obligaciones como codeudor, fiador o aval, también le van a salir. Y hay personas que han escuchado que dicen, bueno, pero si son 60 meses o 5 años, después de ese tiempo se me borra. Pues no. Aparece al final del reporte una sección que dice los créditos que están calificados como irrecuperables. Esos siguen saliendo aunque hayan pasado más de esos 60 meses. Es decir, esos 60 meses son dinámicos. Es decir, hoy son 5 años o 60 meses de hoy hacia atrás. Pero dentro de un mes es otra vez 60 meses para atrás. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si una persona tenía B, es decir, sigue siendo un riesgo razonable, una calificación relativamente todavía dentro del rango normal, esa persona comenzó a mejorar en sus finanzas y resulta que es A. Significa que esa B que le aparecía un mes atrás ya no le va a aparecer en el siguiente récord crediticio porque después de un mes ya le mejoró su calificación A. Siguen saliendo los últimos 60 meses. Correcto. Pero Entonces, como va cambiando, va corriéndose. El más reciente me va a salir en A, pero digamos que yo tuve un problema hace un año, ya pasaron 12 meses, pero esa calificación de hace un año yo no me la borro. Por supuesto. Porque está en mi historial. Está en mi historia. ¿Verdad? Es como dejar una huella. No, pero no se borra. No se la lleva a la arena, ¿verdad? Como cuando uno va a la playa y se borra. Aquí no. Queda esa huella, queda que hace un año yo tuve algún inconveniente, no hice el pago
en el plazo que era y me pusieron una B, me sigue saliendo esa B de hace un año. Y tal vez solo para que quisiera como poner un hincapié. Yo estoy viendo aquí mi récord crediticio, para que si ustedes no lo saben, ya vamos a hablar cómo poder sacarlo, pero básicamente podemos decir que tu récord crediticio te mide dos cosas. Uno es tu riesgo basado en la cantidad de créditos disponibles que tienes. O sea, uno es la amplitud, dejemos, de tus servicios financieros o crediticios, y el otro es tu comportamiento de pago de dichos productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Yo puede ser que haya pagado todos mis préstamos, todas mis tarjetas, todo el día, pero aún así soy un alto riesgo porque bajo mi comportamiento de ingresos actual puede ser que tenga demasiados créditos. Eso puede ser un crédito hipotecario, consumo, extrafinanciamiento de tarjeta, todos estos. Y el otro es, de los que ya he adquirido, ¿será que los he pagado a tiempo o no? Y quiero hacer hincapié, pagar a tiempo implica pagar los montos como mínimos, valga la redundancia, idealmente pagar pues tu monto total, pero lo que mide es tu compromiso de pagar los mínimos, aunque sea un centavo de atraso. Y esto lo quiero hacer el hincapié porque, de nuevo, muchas personas dicen es que me quedé 10 quetzales abajo del mínimo. Ahí ya estás incumpliendo, porque estás incumpliendo el mínimo que deberías de haber pagado en tu cuota o en tu extrafinanciamiento o lo que sea. Entonces, no creamos que porque dejé de pagar un centavo, pues es que estoy al día. No, o sea, o pagaste o no pagaste. Y lo bonito de esto es que es 100% objetivo. No hay subjetividad al respecto. Es o lo cumples o no lo cumples, y fueron los convenios o lo que tú firmaste como compromiso financiero que tienes con la entidad. Y aquí quiero traer a colación la pregunta que hacía César al inicio del bloque. ¿Para qué sirve? Sirve para dos cosas este reporte. Por un lado, para nosotros como usuarios nos sirve precisamente para ir monitoreando cómo estamos, qué información está apareciendo, cómo me están calificando, con qué ojos me está viendo la entidad financiera respecto a mi conducta financiera. Y para las instituciones, el objetivo fundamental, y es lo que establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el artículo 58 y en el acuerdo del superintendente de bancos que regula este documento, es análisis de riesgo de crédito para evitar sobreendeudar a los usuarios. Es uno de los objetivos principales. Entonces la institución, que recordémonos, tiene un segmento de mercado, tiene un apetito al riesgo distinto probablemente a otra institución, podrá decir, bueno, Dayana ya tiene varios meses de atraso, pero me la juego. Mi apetito al riesgo me da para, me la juego, me gusta ese para darle a ella su préstamo. Y habrá otra institución que dice, no, mis políticas... Zafo, diría Nisa. Sí. Y habrá otra institución que en sus políticas no tenga ese mismo nivel de apetito al riesgo y entonces prefiera decir, no es de mi segmento. No voy con este tipo de cliente, me parece muy riesgoso, y entonces pues cada uno tiene su nivel de tolerancia y apetito al riesgo. Okay. A ver, esto me hace una pregunta. ¿Quién tiene acceso a ver esta información? Antes de entrar a todos los detalles, porque tiene mucha información valiosa. Obviamente, el usuario tiene acceso a esa información, que de eso vamos a profundizar para que usted lo pueda ver qué él tiene y cómo tenerlo, que eso lo vamos a dejar en un momento para entrar. Pero mi pregunta es, esto que yo estoy viendo, que donde están todas las instituciones financieras donde yo tengo algún tipo de actividad, ¿significa que un banco tiene acceso a poder ver el uso que he dado? O sea, mi calificación es algo que lo pueden ver todas las entidades financieras supervisadas por la CIF. Sí, para fines de análisis de riesgo de crédito tienen acceso precisamente para conocer, en función de lo que dice el Sistema de Información de Riesgos Crediticios, cómo está el usuario. Sí, es decir, esa calificación voy a poner que el banco A me puso, como usted bien mencionaba, me puso A o B o lo que sea. El banco B me puso también una calificación, el banco C me puso otra calificación, y cuando entra el banco D, revisa las calificaciones y en base a eso dice, ¿es un riesgo que yo quiero tomar o un riesgo que no quiero tomar? De una radiografía, o llamemos de una foto, de cómo he usado el dinero en los últimos 5 años. Que esos 5 años van cambiando. Es decir, lo que puede estar en un arco iris de colores, lo ideal es irlo poco a poco trasladándolo a que todos sean un bonito verde en la simbología del semáforo. Así es. Así que es bien importante, es bien importante.
hago una última en esa misma línea, perdón, antes de la pregunta que vos tenías, Mario. Sabemos que una institución financiera supervisada tiene acceso a esta información y el usuario, una empresa, otra entidad cualquiera, me gustaría decir que sé la respuesta, pero quiero que por favor usted no la dé. Recientemente se aprobó que las entidades cooperativas tengan también acceso para que puedan también hacer una evaluación de riesgos más certera. ¿Todas? Las que están afiliadas a FENACOAC están ya con acceso. En el caso de alguien que, por ejemplo, se está dando recientemente para solicitar empleo, para contratar un arrendamiento. ¿Para comprar una televisión? Les piden el historial crediticio. Este tercero no tiene acceso. Es información personal. Eso está garantizado en la Ley de Acceso a la Información Pública y también en el reglamento de este CIRC. Y entonces ya queda en mí si yo para acceder a ese arrendamiento o si yo quiero calificar a este empleo o a una beca, que son algunos de los casos que se están dando, me lo solicitan, entonces pues yo puedo recurrir a la Superintendencia de Bancos a través de los distintos canales para acceder a mi historial y pues ya quedará en mí si yo lo voy a compartir. Es decir, no es ilegal, perdón que puedan parecer preguntas obvias o no, no es ilegal que para yo quiero tener aplicar para un puesto de trabajo y que parte de los requisitos sea que el empleador me pida mi récord crediticio. Recordémonos que nosotros como particulares podemos hacer todo cuanto no esté prohibido. En tanto eso no esté prohibido, no hay algo que fundamente que se pueda negar. Ahora, de nuevo, solo voy a hacer un pequeño paréntesis en esa solicitud. Es que ¿quién tiene el criterio y qué criterio vas a utilizar para analizar un récord crediticio para la implicación en el tema laboral? Obviamente yo sé que esto se pide por la experiencia pasada que he tenido en recursos humanos, de que se pide usualmente con personas que tienen acceso a efectivo o personas cajeros. Financieros. El mundo van financiero. A tocar dinero. Exactamente. Ahora, el hecho de que una persona haya tenido un récord crediticio, voy a poner un ejemplo, una persona perdió su trabajo y se quedó sin trabajo por un tiempo y eso incumplió en ciertas solicitudes, pero una vez que consiguió el trabajo logró ponerse al día. Eso implica que tenía un mal comportamiento crediticio y eso debería afectar su oportunidad laboral. Ahí es donde tenemos que tener un cuidado porque la herramienta que nos da la superintendencia es una herramienta, pero el criterio que se utiliza internamente en nuestras empresas tiene que ser de una forma transparente y tenemos que haber entendido qué significa ese récord crediticio a detalle para saber qué política de talento vas a utilizar. Porque el error que yo he visto es que hay personas que dicen con una cosa de mora que esté no lo vamos a contratar, pero todos podemos haber pasado por un proceso de algún problema económico. Y eso implica que ya no vas a poder ser empleable. Y tal vez quisiera ya con esto irnos a la siguiente pausa. Yo considero bien importante, y lo miraba que era un tema que se trataba en el podcast de la CIB que les mencioné, es tener sus finiquitos. Tener sus finiquitos, porque usted pudo haber tenido esos problemas financieros por las causas que bien mencionó Mario, pero lo logró solventar. O sea, lo logró solventar, hizo un acuerdo de pago, logró pagarlo todo, tiene sus finiquitos. Entonces, anticipadamente usted puede decir, sí, yo tuve problemas porque estuve sin trabajo, pero ya lo solucioné todo o ya tengo el convenio y estoy pagando mis cuotas. Entonces, en pocas palabras, transparencia. Pero esa es una de las cosas que quisiera cuando regresemos que hablemos es, y si tengo una situación en mi récord crediticio, ¿qué debería hacer para mejorarlo? Buenísimo. Con eso vamos a hacer nuestra siguiente pausa y recuerde, estamos conversando en esta oportunidad con nuestra invitada especial, Diana Aceituno, conversando sobre el rol de la CIB en nuestras finanzas personales y particularmente en este momento conversando sobre el historial crediticio. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y estamos conversando sobre lo que es el historial crediticio, esa radiografía de 60 meses en la cual pues usted tiene acceso a poderla tener. Ya vamos a entrar cómo usted puede tener acceso. Yo en este momento la estoy observando de forma digital, porque puede bajar una aplicación en la cual usted puede hacer un procedimiento para poderla tener y tiene muchísima información importante. Ya nos conversaba Diana primero lo que es esa
categorías que hay, la A, B, C, D, E, en la cual siendo A la mejor calificación posible en formato verde y la E la peor con un flamante rojo que animamos a que nadie esté en eso. Por eso le digo, mire, antes de adentrar en la siguiente pregunta, no tengo palabras suficientes para decirle que cuide su historial crediticio. Le puedo decir que hay personas que cuando se han abocado a mi persona para ayudarles a ver cómo salen de un problema financiero, lo peor que se puede no es la situación financiera complicada, es tener el mal récord crediticio. Porque entonces las puertas o las alternativas para poder solucionar el problema son mínimas, por no decir cero. En cambio, cuando el historial crediticio está bien, hay posibilidades de poder consolidar deudas, de poder hacer muchas cosas para poder solucionar un tema financiero. Por eso no se esconda. Hay veces, ya cambié mi celular, ya no me localizan, ya no me pueden encontrar, no pasa nada. Cuando este historial crediticio cada vez va cambiando de verde, amarillo, a naranja y a rojo. Y cuando está en rojo, le digo, la cosa se pone bien complicada. Aquí quiero decirles brevemente que aquí nos vaya comentando Dayana, cuando usted baja sobre el historial crediticio, quiero decirle el primer shock que me llevé. Es ¿cuánto debo? O sea, es impresionante. Le puedo decir, no que usted dice que hay que pagar de contado. Sí, pero le lleva el control de lo que usted lleva gastado en cada una de sus tarjetas de crédito, más lo que tiene que estar pagando en su cuota de hipotecaria, y le pone su lindo total al final, ¿verdad? ¿Querés saber mi segundo shock? El segundo shock es saber las tasas de interés que estoy pagando en cada uno de los productos financieros. Sí, y esto creo que es bien importante, Dayana, que ese era el punto que yo quería, luego ya que lo introdujo Mario, la importancia, porque a veces uno no sabe qué tasa de interés está cobrando cada institución financiera, pero lo lindo del historial crediticio es que sí nos proporciona la información detallada en quetzales y en dólares de las tasas de interés. Sí, bueno, vamos a ir acotando algunas ideas. Lo primero es rescatar que el sistema de información de riesgos crediticios está con el objetivo de evaluar riesgo de crédito. Ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo principal del sistema de información de riesgos crediticios, es que se implemente, como dice la ley, para que las entidades hagan un uso exclusivo para fines de análisis de crédito. Y esto lo dice la ley. Los bancos y grupos financieros y otras entidades que a pedido de la Junta Monetaria apruebe van a tener acceso a eso para fines de análisis de riesgo de crédito. Ya yo como usuaria, con mi información personal, dependiendo de las actividades que realice y que, como decíamos en el bloque anterior, pues ya veo cómo gestiono esta información, pero es mía. Por eso no tiene acceso a alguien más. Es información personal y la solicitud es personal. El verde, quisiera también acotar, no quiere decir permiso para endeudarse, ¿verdad? Siempre hay que hacer... Buen comentario, buen comentario. Duro, no métale gasolina, ¿verdad? Quiere decir, tengo una buena calificación y esto me permite, como uno de esos ejes de bienestar financiero, tener acceso a crédito. Me permite tener oportunidades y eso pues es positivo para mi bienestar, pero no quiere decir usted vaya y endeúdese todo lo que quiera. Siempre hay que ir teniendo la medida, ¿verdad? Generalmente se recomienda que no sea más del 30% de lo que yo tengo de ingreso que lo dedico a pagar créditos. Eso no está reglamentado, pero es una buena práctica para que no descuidemos otras áreas importantes. Eso está interesante, 30%. Exacto, de nuestra salud financiera. Es como una regla, ¿verdad? De dedo, como dicen, que uno se la amarra aquí alguito para acordarse, que tengamos eso presente. Y pues en el caso de la información que contiene el historial, pues decíamos, está la calificación que nos están dando. No es un estado de cuenta, sino que va saliendo los montos totales de capital que en este momento tenemos en el momento que se saca. Eso va cambiando. Con un consumo más que haga, ya cambió. Ya va variando. Entonces, es importante, es un ejercicio que de hecho comentábamos un poquito tras bambalinas, que es un buen ejercicio ir revisando periódicamente, al menos una vez al año, cómo está nuestro historial crediticio. A ver, una pregunta, porque creo que sí deberíamos de entrar a este detalle, es, ok, si yo soy una persona de calle, ¿cómo puedo hacer yo para accesar mi récord crediticio? Entonces, ¿nos puede explicar ese procedimiento? Porque después tengo un montón de preguntas más sobre el tema del récord, pero ahorita, ¿cómo podría accesar las personas? Tenemos varios canales. Voy a partir del más básico, que es dirigirse a las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ubicadas en la 15 Avenida 718 de la zona 13. Y ahí
llevar su DPI, hay que tener número de identificación tributaria también para que le puedan extender el documento. Esa es una vía, es personal. Esa fui yo. A veces no tenemos el tiempo, a veces no tenemos la disponibilidad de movilizarnos hacia un punto, entonces también por una estrategia institucional que es la transformación digital, ahora tenemos la posibilidad de acceder tanto desde el sitio web de la superintendencia como desde la app, que les invitamos a que la descarguen, a que la conozcan y la tengan ahí en su teléfono súper accesible para tener acceso no solo a esta información, sino que también a otra que resulta relevante para la gestión de nuestras finanzas. Pero refiriéndonos puntualmente al tema del historial, entonces tenemos estas vías. En algunos casos decimos, bueno, pero entonces ¿cómo solicito mi usuario y mi contraseña? Puede ser que en su visita presencial, si tiene correo electrónico la persona, de una vez le generan el usuario y la contraseña para entrar a la página web de la superintendencia o desde la app y desde ahí hacer su gestión. Varias entidades bancarias, a través del sistema de su banca en línea, tienen la opción de que uno pueda dar clic, consulten con su banco si tienen esa posibilidad. Yo tengo, por ejemplo, un acceso a mi banca en línea y entonces puedo observar ahí que me sale un botoncito que dice quiero información de mi historial crediticio. Como el banco ya me conoce, porque tiene políticas de conozca a su cliente, va a decir, pues ella dice ser quién es y yo veo que sí es. Ingresó con su usuario y contraseña como cliente conocido y ahora la enlazo con este sistema para que pueda acceder ilimitada cantidad de veces y de manera gratuita a su historial crediticio. Y esto es algo que ya muchas instituciones bancarias están facilitando, entonces el usuario ya no debe movilizarse, trasladarse para ir a hacer una gestión personal, lo puede hacer desde su banca en línea también. Pero o sea, también se puede en la página, entonces entendí, en la página y en el app uno puede hacer el registro, me imagino que cargando su DPI y ese tipo de proceso. Esa primera vez sí hay que hacerlo o en la superintendencia o a través de la banca en línea de la institución. Sí hay que ir presencialmente para que le den acceso, ya una vez con el acceso uno lo puede meter cuantas veces quiera en la aplicación o en la página. Si no queremos ir presencialmente, en nuestra banca en línea, porque sí está disponible. Sí está disponible, porque lo que queremos es acreditar que la persona... es que tiene que ser seguro para que no le estén accesando a su récord crediticio para otras cosas, pues. Exacto. Entonces, esa primera consulta puede ser presencial en la super o a través del sistema de banca en línea de su banco, si tiene esa facilidad. Y de ahí en adelante, N cantidad de veces, ilimitado y gratuito, el acceso al historial crediticio. En este caso, César, en tu caso y el mío, fuimos presencialmente a la superintendencia. Fuimos presencialmente a la superintendencia. Es rápido y el trámite 20 minutos. Sí, 20 minutos, bien rápido. El personal, no porque esté aquí Dayana representando a la CIB, sumamente amables. No, hasta se me tomaron el tiempo explicarme. Por lo menos en mi caso me explicaron el criterio de cuál era lo que estábamos viendo, haciendo. La verdad, súper bien. Nos indicaban que iba a estar habilitado en 3 días y ya quedó habilitado en el mismo día. Así que súper fácil. Yo creo que todos deberíamos hacer. Yo sé, si usted no ha manejado muy bien sus finanzas, así como no me voy a hacer el examen aunque me duela todo el cuerpo porque algo me va a salir. Es mejor saber. Es mejor saber y corregir que creer que no va a pasar nada por no descargarlo. Yo creo que vale la pena. Si usted mira que tiene malas notas, como las malas notas de su niño, ¿verdad? De su hijo, pues bueno, hay que corregir, ¿verdad? Hay que tomar medidas, hay que ver qué hacemos. Y ese es el preámbulo de la siguiente pregunta que tendría. Sí. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de mancha, de mala nota, digamos, ¿qué recomendaciones nos da la superintendencia para poder mejorar esa nota? Yo voy a adelantarme a una y es lo que acaba de decir César, es si en algún momento yo tuve un atraso, tener el finiquito de soporte para poder garantizar de que ya, aunque se esté reflejando, tenga yo la justificación de que ya me puse al día. ¿Qué otras recomendaciones tendrían como para poder mejorar su récord crediticio? De nuevo, voy a adelantarme a una porque eso es algo que yo también, y lo voy a dejar de tarea para mí mismo, es el hecho de que yo tenga múltiples tarjetas de crédito con altos montos disponibles, aunque no tenga deuda, es un riesgo. Porque estoy dejando créditos disponibles que use o no use, va a afectar mi récord crediticio porque tengo un crédito habilitado a mi nombre. Sí. ¿Correcto? Aquí hay varios aspectos. Uno es precisamente que
la capacidad que tenemos de pedir prestado no es lo mismo que tener capacidad de pagar. Y es por eso importante que veamos, si bien es cierto, tengo ahorita, por eso decía, lo de la luz verde no quiere decir acelere, ¿verdad? Quiere decir, de todos modos hay que evaluar cómo está nuestra capacidad real de pago. Para diferenciar la capacidad de endeudamiento que yo puedo tener, no puede ser igual a la capacidad de pago de pronto. Entonces siempre es importante irlo revisando. Con capacidad de endeudamiento me refiero a que viene la entidad y me dice, mire, usted es buen cliente, le llamo porque le ofrezco un préstamo, pero si en ese momento yo no tengo un objetivo claro, no conozco mi capacidad de pago, no estoy generando flujos de efectivo suficientes para pagar, entonces evalúo si esto es algo conveniente o no en este momento. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué ocurre si yo detecto y me gusta mucho lo que ustedes decían de conocer el diagnóstico? Y esto me recuerda cuando me dio COVID la primera vez, porque ¿sí? Yo llegué a mi casa llorando, ¿verdad? Decía, ay, no puede ser, no siento el olor, el sabor de nada. Y entonces cuando me llamó el médico me dijo, mire, la buena noticia es que ahora con un diagnóstico podemos tener un tratamiento. Correcto. Y es precisamente lo que queremos tratar. Con ese diagnóstico yo ya detecté que hay algo en la información sobre mi historial y entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Tal vez un paso previo es que tengamos un fondo para cubrir eventualidades, cubrir emergencias, ese recurso que decíamos nos puede servir como un medio para ser más resilientes cuando algo suceda. Y entonces tengo la capacidad de cubrir un tiempo mis gastos mínimos y de ahí puedo considerar también pagar las deudas. Este es un paso como muy preventivo, digamos, tener un fondo para emergencias, para en una eventualidad poder recurrir a él, cubrir las obligaciones y tener un tiempo de reacción más o menos aceptable para poder solventar la situación. La otra es tratar de conocer nuestro endeudamiento. Endeudamiento múltiple tal vez no significa lo mismo que sobreendeudamiento. Pues hay personas que tienen varias tarjetas con su negocio, en particular tienen un crédito de consumo, lo de un vehículo, lo de una vivienda y tienen la capacidad de cubrirlo. Entonces ahí hay varias fuentes de deuda, digamos, pero no están sobreendeudados. Por eso el 30% que decíamos es tan importante irlo monitoreando para no pasarnos y empezar a sufrir de no poder cubrir cosas que son esenciales por estar pagando deudas. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos dos caminos también. Uno que está en nuestras manos más directo, que es empezar a gestionar y reubicar nuestros gastos para empezar a cubrir esas deudas. Como decía César, personas que de pronto recurren para preguntarle qué puedo hacer en este caso, pues uno de esos primeros temas es darle orden, una priorización a los gastos de tal forma que podamos reubicar algunos que se puedan ir al pago de estos préstamos y evitar que siga creciendo el problema o la bola de nieve. Y eso es muy importante hacerlo, ajustar el presupuesto y tengamos también la certeza que no es para siempre. Va a ser un periodo de tiempo, pero que este periodo de tiempo sea valioso. Y no es lo mismo decir, yo ¿cuándo voy a pagar mis deudas? Que decir, voy a pagar en 2, 3 años y tener un horizonte de tiempo más claro y un plan de acción más específico. Entonces, al empezar por reorganizar y reubicar los gastos, podemos tener esa manera de empezar a cubrir las deudas. También, a veces pensamos que la solución a la deuda es más deuda. Y entonces abrimos un agujero para tapar otro. Y tal vez ahí lo que estamos necesitando es generar un ingreso. Por supuesto que hay una estrategia que es la de consolidación de deudas y esto me permite entonces tener un desahogo y decir ya no le debo a 5 distintos acreedores, sino tengo una deuda y entonces esto puede ser una estrategia que funcione. Tengo que ver las condiciones también para no resultar con un nivel de endeudamiento todavía mayor, ¿verdad? Siempre hay que evaluar. Miren, aquí estamos hablando de finanzas y es inevitable que lleguemos a hacer números y que hagamos cálculos de, bueno, cuánto me están cobrando, en cuánto van a quedar mis cuotas, cuál es la tasa que me están ofreciendo, cuáles son las condiciones. En algunos casos lo que hacen es que capitalizan los intereses que se han acumulado. Entonces ahora ya no debo 10,000, debo 15, que me están capitalizando los intereses. Entonces siempre es importante ir haciendo nuestras cuentas, pedir, deme un cronograma de cómo van a quedar mis pagos. Tasas de interés.
exactamente cuánto se paga, como para ir nosotros haciendo nuestras estimaciones y tratar de ir pagando la totalidad en cada mes. Entonces siempre la clave es no pidamos más de lo que podemos pagar. Dayana, y dentro del montón de cosas que hacen de educación financiera, ¿hay algo específico? Quizás lo hay, quizás no lo hay, lo desconozco, para personas que dicen, qué bueno que hay un montón de recursos, pero yo estoy en esa situación y quiero, no sé si la palabra correcta sea un acompañamiento o un curso o algo. ¿Hay algo que la super tenga para esa persona que tiene esa inquietud? Yo quiero arreglarlo, pero no le encuentro el cómo hacer ese ordenamiento. ¿Hay algo? Tenemos, como bien decías, estos programas. El programa de educación financiera tiene varios recursos, calculadora para pagar préstamos, que es un Excel que uno puede descargar y entonces empezar ahí a estimar su presupuesto, cómo reubicar gastos, cómo empezar a trasladar cierto ingreso al pago de las deudas. Está en una sección especial que se llama calculadoras y ahí la pueden descargar, todo es gratuito. En la campaña 1000 consejos para cuidar tus finanzas también tenemos un personaje que se llama Deudócrates y Deudócrates llega preocupado con su amigo Prudencio porque ya no puede pagar sus deudas. Prudencio le orienta sobre cómo elaborar un plan para el pago de deudas y le comparte algunas de las metodologías que tal vez la audiencia ya conoce, la avalancha, la bola de nieve, entonces ir viendo cómo puede ir solventando un acompañamiento personal dirigido. No tenemos, pero sí estos recursos que están disponibles para que las personas los puedan conocer, puedan acceder e ir trabajando con compromiso también, ir viendo nosotros, como decíamos, desde el punto de vista del usuario, qué compromisos podemos asumir. Yo recuerdo cuando Mario decía, me llevo esta tarea, entonces tal vez uno como usuario decir, bueno, ¿yo qué tarea me llevo hoy? Voy a consultar mi historial crediticio, hoy voy a elaborar un plan para el pago de deudas. ¿Qué tareas están llevando a partir de este programa y que les permita también ir dando esa acción hacia una mejora de sus finanzas? Dayana, la quiero felicitar porque es la primera vez en Trascendencia Financiera que una invitada deja una tarea. Así que hoy dejamos la tarea. Dayana nos está mencionando, vayan a la superintendencia, vayan y saquen su historial crediticio. Esa es la tarea de este episodio. De hecho, te puedo decir que ingresé, por ejemplo, a la calculadora que estaba mencionando Dayana. Bueno, hay muchas, pero la de crédito específicamente, y a vos que te encantan los Exceles, Mario, es un Excel dinámico. Entonces, que lo lleva por distintas ventanas como para ayudarle a hacer ese cálculo de pago para un préstamo. Se llama calculadora de plan de pago de deudas. Hay una calculadora de presupuesto, calculadora de registro de gastos, que están interesantes. Son herramientas que le pueden ayudar. Entonces, individualmente no es factible, pero autoeducación, ahí hay bastantes recursos que usted puede tener acceso. Entonces, yo creo que vale la pena que invierta algún buen tiempo en cif.gov.gt. Ahí en el área, nuevamente le digo, educación financiera, ahí están todas estas herramientas. En cuanto a récord crediticio, hemos conversado de que este récord crediticio comprende la entidad financiera a la cual usted tiene algún compromiso financiero. Ojo, puede tener una misma institución financiera con un montón de cosas, extrafinanciamiento en dólares, en quetzales, o sea, pueden haber como 5 rubros de la misma entidad financiera. Tiene el tipo de crédito, es decir, si es tarjeta de crédito, si es préstamo, si es extrafinanciamiento. Tiene la calificación, tiene la moneda en la cual está emitido, la tasa de interés, que ya lo habíamos comentado. Algo bien interesante, cuándo se concedió ese crédito. Y en el caso de los préstamos, cuando hay una fecha de vencimiento. En el caso de tarjetas de crédito no lo hay porque es un crédito revolvente. La deuda, o como le decía Mario, el límite que le autorizaron de crédito y a la vez la cantidad deudada al momento. Entonces eso es bien interesante. Una cosa es lo que está disponible para o autorizado para temas de préstamo y otro es lo que usted tiene en ese momento la obligación de pagar. Así es. Bien interesante. O sea, es bien, bien completo. Entonces, yo quisiera tal vez solo para como hacer un resumen de cuáles serían algunos de los factores que van a ayudar a que tu récord sea mejor. Hablábamos que uno es obviamente pagar a tiempo. Tus cuotas, en el caso de tarjeta de créditos, no solo es el mínimo, sino que trata de pagar más de eso porque te va a reflejar
la disponibilidad del que vas a tener el crédito y lo que debes. Así que ambos te van a afectar. Otro es no volverse coleccionista de créditos, porque aunque los uses o no, va a afectar tu récord crediticio porque tiene un riesgo mayor porque tiene más créditos armados. Ese sería otro. El otro que tendrías que hacer es analizar realmente si hay un modelo de consolidación de deuda, porque no es lo mismo tener 5 tarjetas de crédito con saldos a tener un préstamo prendario o un fiduciario que es por tu firma con una sola. Entonces hasta se miran 10 líneas menos que en tu récord crediticio. ¿Alguna otra recomendación que quisieras darnos para poder mejorar este récord crediticio? Lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera sería antes de solicitar un préstamo, que es conocer cuál es el objetivo que yo tengo con esta solicitud que voy a hacer. ¿Me cubre una necesidad o es algo que yo puedo planificar a futuro? ¿Cómo está mi capacidad de endeudamiento y mi capacidad de pago? Como les decía, pues son 2 cosas distintas. Una es lo que me puedan dar y otra es lo que yo en realidad puedo pagar. Y recordémonos que está, si bien es cierto, la obligación de la institución financiera de hacer una evaluación de la capacidad de pago, nosotros también hagamos una evaluación de nuestra capacidad de pago, haciendo nuestro presupuesto, viendo cómo estamos respecto a nuestro pago de deudas. Ya durante la vida del préstamo consideremos hacer los pagos puntuales, pagar la totalidad. El tema del pago mínimo en el caso de tarjetas de crédito ahora está regulado por la ley de tarjetas de crédito, que el mínimo del mínimo, ¿cuánto es? Entonces, no nos quedemos solo con ese mínimo porque se mantiene activo el crédito, pero la deuda también me puede seguir creciendo, ¿verdad? Entonces no queremos eso. Y aunque ahora la ley pues ha sido bastante clara en el tema de protección a los usuarios, pues tampoco nos excedamos. Como bien decía Mario, no somos coleccionistas. Me recordaba aquella canción de coleccionista de canciones, pero ahora es coleccionista de créditos, ¿verdad? Sí. Durante la vida del préstamo. Y cuando finaliza, pues también solicitar lo que decíamos del finiquito. En la Superintendencia de Bancos no reciben finiquitos. Si nosotros hemos identificado alguna información con la que no estamos de acuerdo porque yo sí pagué y me sigue apareciendo vigente, me sigue apareciendo tal información que ya no es actualizada, puedo recurrir a la institución financiera en primera instancia e ir a solicitar que actualicen la información. La institución tendrá un plazo de 10 días para resolver y actualizar cuando yo ya tengo mi información. Entonces, si el usuario está escuchando y dice voy a llevar mi finiquito para que me arreglen el historial, no se lo van a recibir. Mejor vaya directamente con su institución financiera y solicite allí la actualización. En algunos casos las personas tienen en mente limpiar el historial crediticio, pero decíamos es una historia. Entonces, la información que está no se borra. No se simplemente quita. Se actualiza. Se va actualizando y si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo por los temas que decíamos, yo sí pagué, yo sí cubrí y ahora me sigue saliendo, pues voy y solicito que actualicen esa información. Y esto nos sirve muchísimo para mantener siempre documentados cómo están nuestros créditos. Yo recuerdo el caso de una persona que me compartió que fue a través de conocer su historial crediticio que se dio cuenta que había sido víctima de una usurpación de identidad y a través de eso inició una gestión. Entonces, este ejercicio periódico de revisión es muy sano y recomendable. Cuando revisamos el nuestro decimos, usurparon nuestra identidad, ¿qué sucedió? Y a la hora de revisar... fue mí mismo el que fue usurpó. Fue mí mismo el que se encargó. Pero bueno, llegamos al final del programa, de verdad que hay mucho que poder conversar, pero creo que nos llevamos bastantes tareas y le animamos a que usted sin lugar a dudas saque su récord crediticio y aproveche todas estas herramientas que están muy buenas en la página de la Superintendencia de Bancos, sif.gov.gt. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Ha sido un gusto y esperamos que la próxima no tome tanto tiempo en tenerle de vuelta nuevamente. Ojalá que así sea. Mario. Muchísimas gracias, amigos. Aquí sí el concepto es lo que no sabes, sí te afecta. Así que mejor si reconoces la tarea de nuestra primera invitada que deja tarea, vayan a la superintendencia, ya sea por a través de su banca en línea, si está disponible, o directamente en la superintendencia en zona 13, porque a veces lo que no sabemos nos pasa factura. Así que aprendan y de una vez definan cómo mejorar su récord crediticio. Así que en nombre de nuestra invitada especial, Diana Aceituno, mi estimado amigo Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.